Quiero que me acompañe con su Biblia. Volvemos a nuestro viaje por el segundo libro de Samuel. Hoy llegamos al capítulo 5. Y quiero recordarle que el segundo libro de Samuel se puede dividir fácilmente en tres secciones. La primera sección le podríamos llamar el camino al trono, en los capítulos 1 al 4. La segunda sección le podríamos llamar las bendiciones en el trono, en los capítulos 5 a 10. Y en último lugar, la última sección podríamos titularla Las consecuencias sobre el trono, en los capítulos 11 al 24, el camino, las bendiciones y las consecuencias. Esto es como una manera de ver de manera panorámica, por así decirlo, el segundo libro de Samuel. El Espíritu Santo nos empieza diciendo cómo fue el camino al trono, luego cómo Dios bendijo al trono y luego cómo vinieron consecuencias de pecado a ese trono, todo en torno a David. Pero cuando llegamos al capítulo 5, que es el primero de esta sección, tenemos un capítulo de bendición. Este capítulo 5 lo podríamos comparar con el primer libro de Samuel, capítulo 17, donde una gran bendición Dios otorgó a David, que fue vencer a Goliat. De ese mismo tamaño de bendición lo tenemos aquí, en segundo de Samuel capítulo 5. En este capítulo, la gracia de Dios bendice a David, quien no merecía esas bendiciones. Y creo que, hermanos, hemos avanzado lo suficiente para entender que si algo era David, es un pecador débil como nosotros. Y si preguntáramos, ¿David merecía las bendiciones que Dios le dio y que le va a dar aquí en capítulo 5? Definitivamente no. David no merecía ninguna de estas bendiciones. Pero ¿sabe qué, hermano? Y aquí es donde nos desplazamos a nosotros. Es igual con nosotros. No merecemos ninguna bendición de Dios. Este capítulo 5 ataca una mentira que muchos creyentes están creyendo. Y es que Dios de alguna manera nos bendice porque nos lo hemos ganado. Digo, no lo andamos diciendo, pero dentro de nosotros podemos llegar a creer que Dios nos bendice porque me porto bien, que Dios me bendice porque soy fiel, que Dios me bendice porque llego a la iglesia o estoy sirviendo, o que Dios me bendice porque ya he dejado tal pecado. Y en tal caso, hermanos, nos estamos equivocando profundamente, porque nadie nunca merece las bendiciones de Dios. Déjeme ponérselo de esta manera. Si tú crees que mereces que Dios te bendiga, entonces tú tendrías que llegar al estándar de Dios, perfecto como Él, santo como Él y puro como Él. ¿Por qué? Porque ese es el único mérito que Dios recompensaría con bendición. Ahora, la pregunta es, ¿alcanzamos ese estándar, hermanos? No. Solo hubo una persona que alcanzó ese estándar de perfección de Dios y fue el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no fue bendecido, fue maldecido, hecho maldición por nosotros en la cruz, para que nosotros pudiéramos recibir salvación y vida eterna. Así que cuidado, hermanos. Aunque seamos creyentes, seamos bíblicos en este aspecto y nunca lleguemos a pensar que Dios nos bendice porque de alguna manera me lo he ganado o Él me está recompensando algo bueno que yo hice. Dios no trabaja con la balanza de: "Ay, hiciste más cosas buenas, entonces te bendigo. Hiciste más cosas malas, entonces no te bendigo". Dios no trabaja así, hermanos. Este capítulo 5 de segundo de Samuel nos demuestra cómo es que si alguien es bendecido, es únicamente por la gracia de Dios, lo cual significa que somos inmerecedores de esa gracia. Así le pasó a David. David era un hombre pecador como nosotros y Dios lo bendice de una manera que él no lo merece. ¿Y cómo estoy diciendo que lo bendice, hermanos? Atención, porque aquí, por fin, hermanos, escúchelo, lo vamos a desglosar. Después de 18 años, David al fin deja la espera, termina la espera y llega al trono. En este capítulo vemos al rey David bendecido por Dios. Y ese es el título de nuestro estudio esta noche, Rey bendecido. Rey bendecido. Y vamos a ver tres bendiciones de Dios a David que nos muestran su gracia. Es lo que vamos a estudiar. Tres bendiciones de Dios a David que nos muestran su gracia, aquí en capítulo 5. En primer lugar, veremos Dios entrega el reino en versículos 1 al 5. En segundo lugar, veremos Dios confirma el reino en versículos 6 a 16. Y en tercer lugar, veremos Dios guía el reino en versículos 17 al final. Dios entrega el reino,
Dios confirma el reino y Dios guía el reino. Estas fueron bendiciones de Dios a David que él no merecía. Y por supuesto, hermanos, la pregunta central que nos queda en el aire es, ¿cómo es posible que un hombre como David, a ver, pongamos un poco de contexto, cómo es posible que un hombre como David, que se ha hecho el loco, que ha mentido, que ha engañado, que se ha casado con muchas mujeres, eso es poligamia, eso es adulterio, eso es romper la ley de Dios, que ha desconfiado de Dios, que ha luchado en sus fuerzas, que fue objeto de estrategias políticas y se prestó a cosas mañosas con mafiosos como Abner? ¿Cómo es posible que Dios bendiga a un hombre que ha hecho todo esto? ¿Cómo es posible? Y este capítulo nos lo va a responder y al final del tema espero con la ayuda del Espíritu Santo lo comprendamos. Así que veamos estas bendiciones de Dios a David. En primer lugar, veamos Dios entrega el reino. Veamos cómo Dios le entrega el reino a David, versículos 1 al 5. Y recordemos nada más, hermanos, un poco el contexto para que no lo perdamos. El reinado de Saúl terminó y cuando Saúl muere, David es coronado solo por una tribu, ¿recuerda? La tribu de Judá. Entonces, eso pasó en el capítulo 1, cuando Saúl muere. En el 2, David es coronado por la tribu de Judá. Y capítulos 2 al 4 ha sido una rebelión, ¿se acuerda? Como Abner pone a Isboset, y entonces Isboset es el rey títere, pero Abner es realmente el que tiene el poder. Y todo eso es una rebelión contra el verdadero rey que Dios había puesto, que es David. Aquí en capítulo 5 recordarán que entonces Dios ya ha quitado, ha barrido los obstáculos que David tenía para llegar al trono. ¿Cuáles eran? Abner ya murió, Isboset ya murió. Visto desde esa manera, hermanos, el campo está libre para que David ascienda al trono. Y es lo que vamos a ver precisamente. Dios le despejó el camino y quitó los estorbos para que David llegara al trono de todo Israel. Pero una cosa, recuérdelo, no fue rápido y tampoco fue fácil. Versículos 1, ahí en segundo de Samuel 5, 1 y 2, leamos estos versículos, sígame con su vista. Versículo 1 dice, vinieron todas las tribus de Israel, ojo a eso, todas las tribus de Israel a David en Hebrón, donde vivía David en Hebrón, y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Pausa ahí, hermanos. Aquí tenemos una reunión, dice el versículo 1, de todas las tribus de Israel. Esto incluía ya a las 11 tribus que habían estado en rebelión con Abner e Isboset. Se reúnen todas con David en Hebrón y esta reunión es para decirle a David, queremos que reines sobre nosotros. Parece un momento muy especial, hermanos. Parece un momento muy en la vida de David, muy esperado. Sin embargo, ¿quién se lo está diciendo? 11 tribus, ajá. ¿Y cómo estaban esas 11 tribus hace un tiempo? Rebeldes, en rebelión contra Dios. Es más, según capítulo 2, atrás ahí, versículo 10 y 11, dice que de 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. O sea, todo Israel, 11 tribus, siguieron a Abner y a Isboset en rebelión. Ahora, hermanos, cuando usted ve en versículo 1 que vienen las 11 tribus, son 11 tribus que llevan 7 años y medio de ser rebeldes. ¿No ves ahí que digan, oye David, discúlpanos Dios, perdónanos, hemos sido unos rebeldes? No, no se acercan de esa manera. Se habían rebelado 7 años y medio y no regresan ni con arrepentimiento, ni tampoco con confesión. No, David, perdónanos, tú eras el rey puesto por Dios, nos arrepentimos delante de Dios. No vuelven así, hermanos. Simplemente piénselo, ya se murió Abner, ya se murió Isboset. ¿Qué le quedaba a estas 11 tribus? ¿Qué otra opción tenían? Ninguna. Hermanos, así nos pasa a nosotros, ¿no? Nos sometemos a Dios cuando ya no nos queda otra. Si tuviéramos otra, creo que todavía lo buscaríamos, pero aquí estas 11 tribus ya no tienen de quién agarrarse para seguir rebelándose. Así que esta sumisión que usted ve aquí no es totalmente sincera. Ellos se habían rebelado 7 años y medio y ahora regresan, ahora sí, ¿verdad? ¿Por qué? Como ya no estaba Abner, ahora si David quería, los aplastaba, porque David ahora era el más poderoso bélicamente hablando de toda la tierra.
Así que estos 11 tribus habían sido rebeldes al menos por esos 7 años y medio. Y aún así se atreven a decir 3 razones por las que querían que David reinara. Mírelo por favor, versículo 1 al final dicen ellos: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Eso significa, somos tus hermanos. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que eran del mismo pueblo? Sí, hermanos, pero más que eso, que un rey de Israel tuviera que ser israelita, o sea, de la misma nación de Israel, era el primer requisito que Dios había puesto para los reyes, según Deuteronomio 17. No podía ser rey un extranjero. Así que aquí las 11 tribus están llegando y diciéndole: David, tú eres de nuestra nación, eres israelita, como queriéndole decir, la ley respalda que tú seas rey. Segunda razón que les da. Además, versículo 2 dice: y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. O sea, David, tú eres el bueno. Tú siempre has sido el bueno en la guerra. Tú eres el que nos daba la batalla. El otro era nada más de apariencia alta y grandote y fornido, pero tú eras el que nos sacaba victoria. Tú eras, hermanos, qué falso suena en los labios de estas 11 tribus. Yo sé que a lo mejor tú lo lees y dices: ay, por fin se le está haciendo su sueño realidad a David. Son unos hipócritas, hermanos. 7 años y medio no lo habían querido y ahora regresan y le están diciendo: eres nuestro hermano. Además, tú eres el victorioso, tú eres el que siempre has ganado, eres el bueno. Ni con Saúl hubo tantas victorias como tú, como contigo. Casi casi le recordaban: acuérdate, David, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y le dan una tercera razón para ponerlo como rey. Versículo 2, ahí al final dice: además, y esta es la más fuerte de todas, además Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. O sea, ellos están diciendo: David, sé nuestro rey porque Dios lo ha dicho. Tú eres el elegido por Dios. Hermanos, esto aumenta el pecado de estas tribus. Porque si ellos sabían que David era el elegido por Dios, ¿qué hacían apoyando a Isboset? ¿Qué hacían apoyando a Abner? ¿Te fijas cómo este regreso de esas 11 tribus solo era en parte, pero más que nada era superficial? Ellos le dicen: tú eres el elegido por Dios, y eso era verdad. Desde primero de Samuel capítulo 16, Dios había ungido a David para que él fuera el rey. Aquí está lo importante, hermanos. Las 11 tribus de Israel lo sabían. No era algo secreto. Cuando Samuel ungió a David, eso, en primero de Samuel 16, eso se llegó a conocer en todo el pueblo. Ellos lo sabían y estaban siendo rebeldes a sabiendas de que Dios había puesto y elegido a David y no a Isboset. Hermanos, la rebelión era entonces contra Dios. Vean esto, hermanos. Ahí versículo 2 al final hay una frase clave. Dice: además Jehová te ha dicho: tú apacentarás. ¿Cómo que apacentarás? Esa es una palabra pastoril, es una palabra que de cuidar ovejas. ¿Por qué usa ahí esa palabra el pueblo? Porque eso es lo que Dios hacía con Israel. Dios era el pastor e Israel eran sus ovejas. Pero vean lo que dice: tú apacentarás ¿a qué? A mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Hermanos, esa frase es muy importante porque da a entender que Dios había puesto a David para que esa nación de Israel fuera gobernada no por David, sino por el Dios que había puesto a David. Escucha esto, ¿recuerdan primero de Samuel capítulo 8? Danos un rey que nos juzgue como lo tienen las otras naciones, ¿te acuerdas? Israel había pedido un rey como las otras naciones. ¿Y qué le dice Dios a Samuel? Óyelos, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre de ellos. O sea, hermanos, Israel llevaba 47 años y medio en rebelión contra Dios. 40 años que reinó Saúl y 7 años y medio que no quisieron que reinara David. O sea, hermanos, no estaban desechando a David. ¿A quién estaban desechando? A Dios. Entonces, vean la rebelión de estas 11 tribus. Ellos están diciendo: pues ya, ¿qué nos queda? De modo que reine sobre nosotros y que Dios reine sobre nosotros. Ellos lo están haciendo más porque no les queda de otra. Hermanos, cuidado. La rebelión siempre trae sufrimiento. Aquí prácticamente está acabando un periodo de rebelión donde Dios estaba juzgando a Israel por haberlo rechazado como su Dios, y aquí está terminando ese periodo de juicio que fue llevado por el rey Saúl. Y aún así el pueblo, hermanos, todavía
en vez de volverse a su Dios, en vez de decir, David, aquí estamos, ¿qué hicimos con Saúl? Fuimos unos torpes espirituales. ¿Qué hicimos con Isboset? Fuimos unos ciegos. Dios, gobiérnanos por medio de este hombre. No vemos ese arrepentimiento. Simplemente vemos, pues ya no hay otro David, pues tú eres el bueno. Siempre has sido el bueno. Ven, hermanos, cómo a veces nosotros nos vemos así de mal cuando nos rebelamos contra Dios y cuando Dios va quitando nuestras alternativas, decimos, así es de Dios. Yo siempre he confiado en Dios. Y nada más lo hacemos ya porque no nos queda de otra realmente. Así le pasó a estas 11 tribus. Ellos se habían rebelado y habían sufrido todos estos años. Y entonces, como ya le dicen a David, tú eres el bueno, eres de nuestra tierra, eres de nuestro mismo linaje y además eres el que Dios ha escogido, versículo 3, lo ungen. Versículo 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Ahora, eso de anciano no quiere decir que fue una reunión de señores de la tercera edad, sino que eran los líderes de Israel. Versículo 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón. Pacto ahí quiere decir promesa o compromiso. Hizo ese pacto con ellos en Hebrón. Esa frase es importante. Delante de Jehová. ¿Quién estaba ahí en esta entrega del reino? Estaba Jehová. Dice el versículo 3 al final, y ungieron a David por rey sobre Israel. Bueno, a David ya le gustaba el aceite, ¿verdad? 3 veces lo habían ungido. Una vez lo ungió el profeta Samuel, en 1 Samuel 16. Otra vez lo ungió Judá, acá en capítulo 2. Y aquí tercera vez que lo ungen ahora las 11 tribus de Israel. Recuerden que esto de ungir era derramar aceite de oliva sobre la cabeza, tenía un simbolismo. Y ese simbolismo era que señalaba que él era el elegido por Dios. Tú eres el escogido. Pues lo ungían y eso, además de que daba un aroma agradable, señalaba y tenía este simbolismo. Versículo 4 y 5, hermanos, hace un énfasis en el tiempo, porque no ha sido fácil para que David llegue hasta aquí. Vean, por favor, versículo 4 y 5, dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Esto es como que un resumen general del reinado de David. Dice que cuando comenzó a reinar tenía 30. Eso fue allá en el capítulo 2, no aquí, sino allá en el capítulo 2, cuando lo unge Judá. Y dice que tenía allí 30 años. Y después dice que reinó 40 años. Eso quiere decir muy fácilmente que David no solo reinó 40, sino murió a los 70 años, hermanos. Y esto lo vemos allá en Primero de Reyes, capítulo 1, cuando David muere es de 70 años. A los 30 comenzó a reinar y reinó 40. Ahora nos da una especificación de tiempo, versículo 5. Ahí le va, versículo 5. En Hebrón, sobre Judá, reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén, sobre todas las tribus, reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Ahí está desglosado ya. Entonces, 7 años y medio sobre Judá y 33 años sobre todo Israel. Así que, básicamente, hermanos, si quieren ser muy exactos, el reinado de David duró, pues, 40 años y medio, ¿no? Si así lo queremos ver muy exacto. El punto es que él comenzó a reinar, versículo 4, cuando tenía 30 años. Dice, ¿y eso de los 30 años? ¿Para qué? Es que, hermanos, a veces leemos y decimos, pues tenía 30 años. Hermanos, el Espíritu Santo escribió esto. No da datos porque sí. El que tenía 30 años tiene un significado, una interpretación y una importancia. ¿Cuál es esa? 30 años. ¿Por qué? Aquí el texto no lo dice, pero el resto de la Biblia sí. Por ejemplo, 30 años es la edad que José tenía cuando el faraón lo puso como gobernador sobre todo Egipto. Misma edad, 30 años. Además, también, según Números 4:3, los coatitas, los hijos de Coat, solo podían servir en el tabernáculo a partir de los 30 años. Así que José comenzó a los 30 años a gobernar allá en Génesis 41. Los coatitas servían a partir de los 30 en Números 4, pero lo más importante de todo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio según Lucas 3:23 cuando él tenía 30 años. ¿Coincidencia? No, señor. Aquí el Espíritu nos está haciendo una conexión de David con el hijo de David, hijo con H mayúscula, aquel a quien apuntaba realmente este David, que es nuestro querido, amado Señor Jesucristo. Acuérdense que en David, todo lo bueno que vemos de David es una anticipación de las perfecciones de nuestro Señor Jesucristo. Y en cambio, todos los errores que vemos en David
son una proyección inversa de las perfecciones de nuestro Señor Jesucristo. Todo en David, hermanos, apunta a Cristo. Lo bueno, Cristo, y lo malo, opuesto a Cristo. Porque Jesucristo es el Rey perfecto a quien realmente David, de manera imperfecta, solamente señalaba. Así que 30 años, ¿por qué? Porque hay una conexión ahí con el Hijo de David, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, al leer estos dos versículos 4 y 5, vemos que el periodo fue muy largo. David esperó mucho tiempo para sentarse en el trono. No solamente esperó los 7 años y medio, sino acuérdese, antes de eso ya habían pasado otras cosas. Entonces, cuando él llega aquí a gobernar sobre las 12 tribus de Israel, por fin, la espera ha acabado. Él tiene 37 años y medio, más o menos mi edad, un poquito más, yo tengo 38. Él tenía 37 y medio cuando por fin llegó al trono de todo Israel. Hermanos, fue mucha espera. Fue mucha espera. Y dirás, ¿por qué dices eso? Porque cuando Samuel el profeta lo unge, David tenía menos de 20 años de edad. ¿Cómo lo sé? Porque no fue a la guerra como sus hermanos contra los filisteos, no podía ir porque los menores de 20 años no podían ir a la guerra, así que cuando David mata a Goliat, él tenía menos de 20 años. Recuerden lo que de ahí después Dios lo llevó al palacio para ser un asistente básicamente del rey Saúl y se desarrolla la historia, pero no fue fácil, hermanos, porque él, David, tuvo que esperar nada más y nada menos que 18 años y medio desde que el profeta lo ungió hasta que se sentó en el trono. 18 años y medio. Hermano, piénsalo, 18 años es la mayoría de edad. 18 años. Es muchísimo. Para que de la promesa al cumplimiento fue demasiado tiempo. David estuvo en espera larga, estuvo en la banca. Y ahora, ojalá hubieran sido 18 años tranquilo, ¿verdad? Ojalá hubieran sido 18 años sentado en la hamaca esperando a que llegara su tiempo. Pero de esos 18 años y medio, al menos 10 fueron de persecución. Y los otros 7 y medio u 8 fueron de rebelión. No fueron fáciles, hermanos. Estos años de espera para David no fue fácil. 10 años perseguido, recuerdan, por la envidia, los celos de Saúl, andando en cuevas, huyendo en los desiertos, yendo por aquí, por allá como errante, con un enemigo poderoso que se dedicaba 24 horas, 7 días a la semana a buscarlo para matarlo, que era Saúl. Como David en ese tiempo le perdonó la vida a este rey 2 veces, uno en la cueva, otro cuando estaba dormido. Y entonces todos estos 10 años primeros fueron bien pesados para David, hermanos. Fueron de sufrimiento, fueron de carga, fueron de huidas, fueron de pérdida, lo alejaron de su familia, estuvo como errante viviendo en desiertos. Y luego, cuando por fin pasan esos 10 años y Saúl muere, ojalá le hubieran dicho, pásale al trono, David, ya está listo para ti, adelante, te estábamos esperando, pero no fue así. Fueron después otros 7 años y medio para que el Dios pudiera quitar al mafioso de Abner y pudiera deshacer la oposición de Isboset, y entonces pudiera David llegar al trono. Hermanos, estos 18 años, para redondear, fue la escuela del sufrimiento de David. Escuche esto. Esos 18 años fueron necesarios. Esos 18 años no podían cambiarse, no podían eliminarse. En esos 18 años Dios le enseñó a David cosas que no había otra manera de aprenderlas. En esos 18 años fue la escuela del sufrimiento de Dios para David. Y en esa escuela, hermanos, se sufre, se duele, pero es necesaria, porque te hace madurar. Y entonces sí, ¿sabes qué? Cuando se cumplen los 18 años, David, estás listo para el trono. ¿Qué hizo Dios en esos 18 años? Lo preparó para llegar al trono, y entonces sí, Dios lo podía bendecir porque ese hombre ya había madurado. Antes de eso no estaba listo. Pero el desierto y la rebelión lo fue preparando. Hermanos, así es también con nosotros. Acuérdense que David tenía muchas habilidades, era experto en la guerra, aunque era un muchacho. La Biblia dice que era músico, ¿se acuerdan que era músico? Y que era además atractivo físicamente, hombre de guerra, valeroso. Jehová estaba con él. ¿Se acuerdan que dijeron los siervos de Saúl? Él era un hombre, un todo incluido. Y aparte de todo, era guapo, dice la palabra de Dios. O sea, tenía
todas las cualidades que un hombre hubiera querido desear en la sociedad israelita. Claro, hermanos, eso era muy fácil que David se llenara de soberbia al tener todas estas cualidades dadas por Dios. Entonces Dios tenía que tratar con él, algo así como lo que Dios hizo en segundo los Corintios 12, donde el apóstol Pablo, con tantas habilidades, con tantas revelaciones de parte de Dios, él dice en segundo los Corintios 12, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Lo que Dios hacía era con este aguijón mantener humilde al apóstol Pablo. Algo así fueron estos 18 años para David, para que no se elevara sobremanera. En 18 años Dios lo fue humillando, humillando, humillando. Hermanos, esa misma escuela Dios la hace con nosotros. La hizo con Abraham, la hizo con Moisés, la hizo con David, la hizo con cada siervo en la escritura, y cada creyente necesitamos pasar por ese periodo. No importa si tienes habilidades, no importa si eres grande, si tienes capacidades, Dios tiene que pasar por la escuela del sufrimiento para que Él te pueda usar y bendecir. Entonces, estamos viendo 3 bendiciones de Dios a David que nos muestran su gracia. Ya vimos la más extensa, que era esta: Dios entrega el reino. Ahora, hermanos, veamos que este tiempo en que Dios le entregó, que fue el tiempo perfecto, por cierto, hermanos, Dios nunca llega tarde, Dios nunca se adelanta, esos 18 años no fueron en vano, no fue como que a Dios, uy, de veras, Davidcito, se me había olvidado ponerlo en el trono, vamos rápido. No, Dios estaba en total control de los tiempos y Dios nunca llega tarde y nunca se adelanta. David fue puesto en el trono por Dios justo cuando Dios lo quería. Ya. Pero ahora, en segundo lugar, veamos cómo Dios confirma el reino, y es una bendición más, inmerecida para David. Dios confirma el reino. Ahí vamos a ver en versículos 6 al 16 cómo Dios confirmó el reino. Y Dios lo confirmó por medio de bendecirle con una capital, con una casa física y con una casa familiar, con una descendencia, pues. Mire versículo 6, dice versículo 6, entonces marchó el rey, este es David, con sus hombres, su ejército, a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra. A ver, pausa ahí, hermanos. Como que Jerusalén, los jebuseos, es que hasta este momento Jerusalén no había sido conquistada. Hasta este momento Jebús, que así es antiguamente el nombre de Jerusalén, estaba todavía habitada por jebuseos. ¿Quiénes eran los jebuseos? Bueno, hermanos, eran cananeos. Recuerde que había 7 naciones: los heveos, los fereceos, los gergeseos, los jebuseos, los bien feos. Todos eran feos, ¿verdad? Porque eran cananeos. Y ellos eran naciones que estaban ahí y que Israel tenía que echar fuera. Pero Jerusalén o Jebús no había sido echada fuera, ni en los tiempos de Josué, ni en los tiempos posteriores. Así que por eso hay habitantes en Jerusalén que son cananeos. Mira el texto otra vez, versículo 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David, los jebuseos, diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Aquí vemos a David, hermanos, y el primer movimiento que hace ya como rey es buscar una capital, una ciudad capital. Y David ya le había puesto el ojo a Jerusalén. Pero había un problema, como dije, estaba habitada y aún la gente de ahí se burló. Eso que tiene ahí en el versículo 6 es una burla. David, tú no vas a entrar acá. Los cojos y los ciegos te van a echar. David no puede entrar aquí. ¿Por qué dice eso, hermanos? Bueno, tenemos que entender la geografía para comprender ese texto. Jerusalén, hermanos, aunque usted y yo no hemos ido, un día iremos, pero Jerusalén es prácticamente una pequeña montaña donde en la cima hay una meseta plana y ahí está asentada Jerusalén. Como dice el Señor Jesucristo, ¿no? Una ciudad asentada sobre un monte. Esto es Jerusalén, hermanos. Ahora, la configuración de Jerusalén es muy interesante porque no solo es un monte con una meseta arriba donde está la ciudad, sino que al bajar ese monte son grandes y profundos valles. Y después de esos valles hay otras montañas. Como dice el Salmo, ¿verdad? Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Entonces, es una configuración bien única en el mundo, hermanos, de la tierra de Israel y específicamente de Jerusalén. Entonces, ¿por qué los jebuseos dicen esto? Porque, hermanos, si Jerusalén estaba arriba, siempre arriba tenían ventaja cuando alguien los quería atacar. Muy fácil.
Si los que atacaban subían y los que estaban arriba tiraban flechas, rocas, lo que sea, siempre era mejor estrategia estar arriba que estar abajo. Entonces, por eso los jebuseos dicen, aquí David no va a entrar. Estaban bien confiados, aquí estamos arriba, mejor estrategia, mejor posición, cualquier cosa les tiramos y no van a entrar aquí. Entonces, Jerusalén tenía una geografía inexpugnable, así se le dice, que no se podía conquistar, una geografía única, y ahí es donde David quería hacer su capital. Ahora, hermanos, ¿cómo lo va a hacer? Versículo 7 nos dice que lo conquista. Miren versículo 7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Jerusalén, Sión y la ciudad de David es lo mismo, hermanos, ¿de acuerdo? Es lo mismo, aquí lo tenemos en el texto. Dice que David tomó esa fortaleza. ¿Cómo lo hizo? Versículo 8 dice, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, está hablándole a su ejército, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Pausa ahí. David está diciendo, vamos a conquistar esa ciudad. ¿Y cómo? Dice David, subiendo por el canal. Bueno, hermanos, obviamente Jerusalén, al estar en alto sobre el monte, no tenía acceso fácil al agua. Entonces, en uno de los valles había un manantial y lo que habían hecho es de ese manantial hacer un túnel que conectaba con un pozo y entonces adentro de la ciudad podían obtener agua sin salir de la ciudad. Habían sido bastante inteligentes. Ellos tenían agua sin necesidad de salir de los muros ni de bajar del monte. Entonces, ese manantial abastecía un túnel que ellos habían hecho y luego un pozo que subía hasta la parte superior del monte donde habitaban las personas de Jerusalén. Entonces, lo que David hizo, hermanos, fue con sus hombres prácticamente meterse al manantial y por ese túnel estrecho, que todavía hay vestigios de ese túnel, subir entre agua, imagínenlo qué difícil, entre agua, entre corrientes, entre túneles muy angostos. Digo, si a usted le gusta aventarse en tobogán, esto era tobogán, pero al revés, porque en vez de irse resbalando, tenía que ir escalando. Entonces fue algo muy difícil, hermanos. Fue una proeza de guerra que solamente David, sus hombres, Dios les dio el poder para hacerlo. Algo así como un acueducto hacia arriba en ese túnel que tuvieron que hasta llegar al pozo y entonces poder salir a la ciudad y tomarla. Eso fue un trabajo, hermanos, que Dios le dio el poder para hacerlo y le dio Dios la victoria. Miren, por favor, versículo 8 otra vez, dice, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de, Jehová, de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y aquí uno dirá, uy, qué cruel el David. ¿Por qué los cojos? Acuérdense que arriba le habían dicho, un cojo y un ciego no te va a dejar entrar aquí. Entonces David, hermanos, en esto no es cruel. Deuteronomio 7 había dicho que Israel tenía que deshacerse de esas personas. Eran aborrecidos de Jehová, eran cananeos. No se habían echado en tiempo de Josué, Josué 15:63 dice que no los echaron, y en Jueces 1:21 dice que tampoco los echaron. Así que ellos eran los de esa ciudad, los jebuseos, eran aborrecidos por Dios. Y en este caso, cuando David dice ni cojo ni ciego entrará en la casa, casa ahí probablemente se refiere a su casa, la de él. Y esto, hermanos, se refiere solo a los enemigos de Jehová. ¿Cómo lo sabemos? Porque más adelante David va a recibir a un cojo en su casa y lo va a alimentar y lo va a sostener hasta su muerte. ¿Quién es? Mefiboset. Así que aquí David se está refiriendo a los enemigos, ¿sí? No a los que son del pueblo de Israel. Versículo 9 lo hace ese lugar su capital. Versículo 9. Y David moró en la fortaleza, esto es Jerusalén, y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro de aquí David ya está actuando como político, ¿verdad? Construye un puente, lo inaugura y le pone su nombre. No, hermanos, no, no fue así. No, no fue por soberbia. Realmente que nombraran a una ciudad con el nombre personal del rey o de la persona era una costumbre desde Números 23. En Números 23 se empezó a acostumbrar eso y estuvo bien. No lo hizo David por soberbia. Incluso el versículo 9 dice que edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Eso significa que lo que hizo David fue traer tierra y aumentar la meseta de la ciudad para que la ciudad fuera más grande. Eso fue una obra
inmensa, hermanos, traer tierra para aumentar esa parte plana donde podían habitar y edificar de Milo hacia adentro. O sea, hizo más grande la ciudad, en pocas palabras. Tenemos, hermanos, que Dios lo está engrandeciendo. Versículo 10 dice, y David iba adelantando y engrandeciéndose. Aquí está la clave de todo, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué se engrandecía David? Porque Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Qué hermoso nombre, hermanos. Jehová de los ejércitos. Ya se había mencionado en el primer libro de Samuel. El nombre Jehová de los ejércitos significa aquel que tiene poder total sobre todo, aquel que vence sin ninguna dificultad, aquel que tiene recursos ilimitados, aquel que puede hacer lo que quiere cuando quiere, porque es Jehová de los ejércitos. Hermanos, este nombre que se le da aquí a Dios es la razón por la que David estaba avanzando, engrandeciéndose. No era por él, era porque Dios estaba con él. Y de hecho, en el versículo 3, ¿recuerdan? Lo ungieron delante de Jehová. Aquí está tomando la fortaleza de Sión, se está engrandeciendo. ¿Por qué? Porque Dios está con él. O sea que la clave del éxito es que Dios esté contigo. Esto de que Dios está con David se menciona 6 veces en la Biblia. 6 veces se dijo, así como de otras personas como José, que Dios estaba con él. O sea, hermanos, que el éxito para nuestra vida depende de que la presencia de Dios esté con nosotros. Si la presencia de Dios está contigo, ya la llevas no de gane, ya la llevas segura. Ahora, hermanos, esto es hermoso, porque ¿qué tenemos los creyentes? Piénselo. ¿Qué tenemos los creyentes? Los creyentes, la palabra de Dios dice, escuche y no me tome de a loco, los creyentes somos morada de la Trinidad. Desde la Trinidad el pastor ya está loco, se le fue la onda. No, yo sé que somos morada del Espíritu Santo, pero ¿cómo que de la Trinidad? Cristo dijo eso. Y vendremos a Él y haremos morada con Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, hermanos, no tenemos algo diferente a lo de David. Los creyentes verdaderos tenemos el mismo privilegio de tener la presencia de Dios con nosotros. Así como Dios estaba con David para engrandecerlo, así también nosotros tenemos la bendición de tener la presencia a Jehová de los ejércitos con nosotros, para que nos bendiga como bendijo a David. Seamos conscientes de la presencia de Dios. Ahora, el que Dios esté con nosotros no significa que no habrá dificultades, ¿verdad? No significa que no habrá complicaciones, ¿no? Sí, va a haber, pero el hecho de que Dios está con nosotros significa que Él nos va a dar siempre la fortaleza y la sabiduría para enfrentar todo lo que nos venga. Versículo 11 y versículo 12, hermanos. Ahora no solamente Dios le da una capital a David y lo bendice, sino le da una casa física. Versículo 11 y 12, mire, lo dice. También Hiram, rey de Tiro, este fue un amigo de David toda su vida y su hijo también. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro, y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Ven, pausa ahí. Mire, versículo 11 dice que Hiram le mandó embajadores, luego le envió madera, luego le envió carpinteros, le envió canteros, le envió albañiles, chalanes y todo. O sea, en pocas palabras, hermanos, Hiram le regaló su palacio a David. Le hizo su palacio. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios estaba con David. Aquí vemos cómo un amigo que es Hiram, y van a ser amigos siempre, le regala su casa a David, su palacio de rey, le mandó cedro, madera olorosa, resistente, y se vio David, hermanos, bendecido, rodeado de la gracia de Dios. Pero ¿qué pensó David? Este versículo es muy importante, hermanos. Creo que es el más importante de todo el capítulo. ¿Qué pensaba David de todo lo que estaba pasando? Versículo 12 nos lo dice. Versículo 12 dice, y entendió David que Jehová le había, ¿qué? Confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Hermanos, allá hay dos cosas elementales, no las podemos pasar por alto. Número uno, David está reconociendo que es Dios quien está haciendo esto. O sea, David no dice, ay, ya por fin, ya era hora, ya me lo merecía, ¿no? Primero entre ovejas, luego en el desierto, ya me merecía un palacio. David no está diciendo eso. David está reconociendo que es Dios el que se lo está dando. Y en segundo lugar, mucho más importante, David se está viendo no como un beneficiado
solamente que Dios lo quiere bendecir a él, sino David se está viendo como un instrumento para que Dios bendiga a todo el pueblo. Mira por favor versículo 12, y que había engrandecido su reino por amor de David, no, por amor de su pueblo, Israel. Es decir, David se está viendo como un instrumento de Dios para bendecir a su pueblo. Hermanos, qué hermoso es esto. Que usted cada vez que ves una bendición en tu vida, primero reconozcas que viene de Dios. Que no fuiste tú, que no fue tu trabajo, que no fue tu crianza, que no fue tu dinero, que no fue tu espalda, que no fue tu conocimiento, que no fue tu habilidad. No fue, hermanos, no fueron nuestras fuerzas. Es la gracia de Dios con nosotros. Y en segundo lugar, quisiéramos, hermanos, que tuviéramos esta misma actitud de David, de vernos como instrumentos y no como fines de la bendición de Dios. O sea que todo lo que David estaba recibiendo, él sabía que era para que Dios bendijera a su pueblo, no solamente a él, que nosotros nos viéramos de esa manera, como instrumentos de las bendiciones de Dios para otros, que lo que tienes lo uses para otros, que lo que Dios te ha dado no te lo ha dado para que lo disfrutes solo tú, te lo ha dado para que seas canal de bendición a otros, y es lo que David está pensando. Aquí David está pensando espiritualmente correcto. Él está diciendo, yo estoy en esta posición por Dios, pero además para ser instrumento de Dios a bendecir a otras personas. Hermanos, que esto sea nuestro sentir. O sea, lo que Dios te ha dado, administralo para otros, que seas de bendición a otros. Dios te ha dado algo, Dios te ha dado una capacidad, Dios te ha dado, sabes barrer, hazlo para otros, bendice a otros, sirve en la iglesia, sirve en tu familia, sirve en donde estés. Tienes habilidades que Dios te ha dado, tienes dinero, tienes una casa, tienes un coche, tienes una moto, tienes una carrera, lo que tienes, tú dirás, no, no tengo nada ni que caerme muerto, pero puedo trabajar. Haz eso para el Señor y para servir a otros. Que todo lo que Dios te ha dado sea un instrumento para que Él te pueda usar y bendecir a otras personas. Aquí realmente para David debió haber sido un cambio muy drástico. Del campo al desierto a un palacio de cedro. Qué bendición inmerecida. Hermanos, no podemos, nunca podremos hacer algo que nos vuelva merecedores de la gracia de Dios. Nunca. Aquí David no era merecedor, pero Dios se lo dio. Sin embargo, hermanos, vean, este es David. Gracias a Dios por la Biblia. Este es David. Miren, ¿qué sigue? Estamos aquí en lo más alto de David y lo que sigue lo vuelve a tirar al piso, al pobre David. Versículo 13 dice, y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén. No, ya íbamos bien, ¿verdad, hermanos? Estábamos tan contentos con David, en lo más alto de su reino. Y ven, versículo 13, así es el hombre, hermanos. Así es el creyente. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón y le nacieron más hijos e hijas. O sea, recuerde, David tomó concubinas. Concubina era una mujer de segundo rango, una mujer de segundo nivel, por así decir, una esposa de segundo nivel para el rey. Y esto, Dios estaba en contra de eso. Aquí David rompió el plan original de Dios de un hombre con una mujer, Génesis 2:24, rompió la ley. Aquí David no está pensando bien, hermanos. Aquí David ya está otra vez pecando. Y vean, hermanos, este pasaje me recuerda un montón a Mateo capítulo 16, a Pedro. Pedro diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y abajito, siguientes versículos diciendo, nunca tal te acontezca, Señor, no mueras. ¿Recuerdas? Ese es Pedro y ese es David. Bien aquí, pero mal acá. Y eso describe nuestra propia vida también, hermanos, ¿no? No, mira, qué obediente fue el hermano en esto. Oye, pero ¿cómo le falta en esta área? Oye, mira, qué bendición este hermano en esto, pero en la otra sigue siendo débil. Aquí está David, hermanos. Otra vez consiguiendo más esposas como si él anduviera soltero y sin hijos, ¿verdad? Recuerden que desde los capítulos anteriores ya la Biblia nos había dicho que él tenía 7 esposas y 6 hijos. Desde el capítulo 3 nos lo dijo. Así que, hermanos, esto es importante. Nunca te deslumbres con una persona de la Biblia, solo con Jesucristo. Nunca te deslumbres de nada, nunca pongas, oh, David. A veces, hermanos, y actualmente yo cuido mi vida y me molesta cuando alguien se sube a predicar, oh, y Abraham, y la fe de Abraham, y Moisés, y Moisés, y Moisés. Eran hombres semejantes a pasiones como nosotros, hermanos, eran pecadores. El único que nos deslumbra es Cristo. El único al que merece nuestra honra, gloria y reconocimiento es el Señor Jesús. De ahí en fuera todos, aunque seamos creyentes, somos como David. A veces bien, a veces mal, y Dios en su gracia nos bendice. Así que aquí tenemos a David
como si le hicieran falta. Y acuérdense, esto le va a traer consecuencias a David más adelante. Capítulo ahí 5, versículo 14 al 16, mire, nos da los nombres. 14, estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Aquí tenemos, según segundo de Crónicas 3, segundo de Samuel 3, segundo de Samuel 5, segundo de Samuel 15 y primero de Crónicas 3, estos pasajes, en total nos dicen que David tuvo 9 esposas, 10 concubinas y 21 hijos, sin contar los hijos de las concubinas, que no se nos dice cuántos fue. ¿Qué le parece? 9 esposas, 10 concubinas y 21 hijos, sin contar los hijos de las concubinas, que debieron haber sido otros tantos. Hermanos, si tan solo en el libro de Génesis vemos todos los pleitos que surgen, como en la vida de Abraham por tener 2 mujeres, o en las vidas de los siguientes patriarcas, todos los celos, ahí mismo los padres de Samuel, ¿se acuerda? Cómo luchaban por tener 2 mujeres y los celos, los pleitos, las rivalidades que se dan entre hijos, entre esposas. Aquí David hizo mal y va a pagar sus consecuencias muy caro. Dios lo está bendiciendo, pero él violó la ley. Deuteronomio 17:17 decía que no debían tener muchas esposas. Y recuerden, no solo lo hizo para tener alguna unión política con otras naciones, que algunas esposas sí lo hizo, ¿se acuerdan? Se consiguió unas esposas para que los padres de esas esposas hicieran pacto político con David. Era una manera de tener paz. Pero hubo otras que se casó, hermanos, simplemente porque David quiso casarse. Déjenme decirlo sinceramente, David se casó con algunas de esas mujeres simplemente porque eran guapas. Y la Biblia lo dice. Por ejemplo, Mical era hija de Saúl. Saúl era el más guapo de todo Israel. Seguramente Mical heredó algo de la hermosura de su papá y a David le gustaba eso. Abigail, la Biblia dice en primero de Samuel que era una mujer hermosa. Y Betsabé se dice literalmente que era bella. Así que David, hermanos, no estaba ciego. David sabía escoger bien a las muchachas. Y aquí el problema de él no es que tenía buen ojo, es que se le iba por muchos lados ese ojo. Y aquí consiguió 9 esposas, 10 concubinas. Hermanos, ¿lo nota? ¿Está viendo la debilidad de David? Él era débil en su lujuria. Era un hombre de lujuria. Y eso le va a costar caro. Porque en el capítulo 11 y 12 vamos a ver su caída y lo que le costó la lujuria en su vida. ¿Se fijan? ¿Cómo es posible que Dios esté bendiciendo a un hombre como David, lujurioso? Bueno, hermanos, porque Dios escogió a David. Pero es un pecador, pero lo escogió. Y por su gracia lo mantiene y lo bendice. ¿Y no es lo mismo con nosotros? Dios nos escogió por gracia, nos bendice por gracia, no lo merecemos, somos como David o peor. Así que, hermanos, estamos viendo 3 bendiciones de Dios a David que nos muestran su gracia. Ya vimos las primeras 2, terminemos con la última y breve. Dios guía el reino. Dios guía el reino, versículos 17 al final, sígame, es muy breve y muy interesante. Terminemos, dice versículo 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Aquí vamos a ver cómo Dios guía. Ya vimos cómo Dios entrega, cómo Dios confirma y ahora cómo Dios guía. Hermanos, este versículo 17, a mí que he llevado el estudio con ustedes, me da risa. ¿Por qué te da risa? Porque dice que los filisteos oyen que David es el rey y van tras él. ¿Se acuerdan de la historia de David con los filisteos? No, hombre, David tenía mucha historia con los filisteos, se había ido allá a ser el loco, había vivido con Aquis, le había servido a Aquis, había engañado a Aquis, le llevaba botín a Aquis, y años antes había matado a Goliat. Así que los filisteos estaban bastante ardidos, por así decirlo, contra David, hermanos. Porque ahora sí, el que hasta se había hecho pasar amigo de los filisteos, ahora es el rey del pueblo enemigo. Entonces los filisteos se enteran y no van a felicitarlo, van a matarlo. Versículo 9 dice, versículo 17 dice que David se descendió a la fortaleza, o sea, a Jerusalén, a la ciudad capital, como dice el versículo 9. ¿Y qué pasa, hermanos? Aquí viene cómo Dios guía el reino, versículo 18. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim, lo quieren matar. Versículo 19 dice, entonces consultó David a Jehová. ¿Qué está buscando David? La guía de Dios.
Consulta a Dios, a Jehová, diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Qué hermoso es ver consultar a Dios a David. Ahora dirán: pastor, pero arriba tuvo las esposas. Sí, hermanos, así es David. Así somos nosotros. Esto no es justificación para tu pecado, ¿eh? Siempre hay que recordar eso. O sea, el que David haga esto no significa, entonces yo también puedo tomar 2 esposas o 3 esposos, ¿verdad? Pues, David lo hizo y Dios lo siguió bendiciendo. No, esto está escrito en la Biblia, no para que tú justifiques tu propio pecado. Esto es en la Biblia para advertirnos, para amonestarnos, 1 Corintios 10, a nosotros que estamos viviendo este tiempo, que no caigamos en los mismos pecados que ellos. Así que el pecado de David de ninguna manera justifica tu pecado, de ninguna manera. Aquí vemos cómo David consulta a Dios, versículo 19. Aquí converge, ¿se fijan, hermanos? La debilidad de David con la fortaleza de David. Débil teniendo mujeres, pero espiritualmente fuerte consultando a Dios. No sabemos cómo consultó, seguramente por efod que tenían los sacerdotes, como en 1 Samuel 30, pero estamos viendo la dependencia de David hacia Dios. Había otras ocasiones en que había consultado y siempre que lo hizo Dios le contestó. Versículo 20, vemos que lo que Dios le dijo, que le dijo: ve, sube, yo te daré la victoria. David obedeció. Versículo 20. Y vino David a Baal Perasim, esto es un lugar, y allí los venció David y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa, por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. David obedece a Dios, lo que Dios le instruyó, y entonces va a la batalla y David la gana. Hermanos, aquí hay algo interesantísimo. ¿Lo notó? ¿Dónde ganó esta batalla David? ¿En la fortaleza? ¿En Jerusalén? ¿En su monte? ¿En la ciudad de David? No, Dios lo llevó fuera. Interesante, para que David aprendiera que debía confiar en Dios, no en su ciudad, no en el monte que él estaba edificando la ciudad. Así que David gana la batalla y reconoce que es Dios. Otra vez, versículo 20 dice: Jehová los venció David y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa, por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Ese lugar simplemente significa Baal es quebrantado. Baal es el ídolo de los cananeos, incluyendo los filisteos, y entonces David nombra ese lugar Baal Perasim. No era Jerusalén, luchó fuera. Y eso, hermano, significa que él venció con el poder de Dios. Y además hizo otra cosa, versículo 21. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. O sea, por eso el nombre significa Baal Perasim. Baal fue destruido, Baal fue quebrantado. Los ídolos los dejaron ahí y los quemaron. Esto es lo que decía Deuteronomio 7, 5 al 25, que los israelitas, cuando encontraran ídolos cananeos, los quemaran. Así que David está siendo obediente a la ley y Dios por eso le está dando la victoria. Una bendición más. Versículo 22 dice: y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Otra vez, mismo pueblo, otro ejército, porque los primeros fueron vencidos. Mismo lugar en Refaim, lo mismo quieren vencer a David. Versículo 23, ¿qué va a hacer David? Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Yo no sé, hermano, si usted hubiera consultado a Dios. Yo no sé. Digo, ya lo consulté una vez y me dijo que vaya. ¿Para qué lo consulto otra vez? Mejor ya voy, ya sé. No, pero aquí David mostró la dependencia a Dios y le preguntó a Dios en esta segunda batalla: Señor, ¿qué hago? Y Dios le da la estrategia. Ahí en el versículo 23, Dios le respondió: no subas. O sea, no vayas a encontrarlos. Vean cómo es otra estrategia distinta a la del versículo 20. Versículo 23, Dios le dice: no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Balsameras son los árboles de bálsamo. Entonces la estrategia que Dios le está dando a David es: no, David, no los encuentres, rodéalos. Eso significa quédate en la retaguardia de ellos, les vas a salir por detrás, pero escóndete en los árboles de bálsamo y yo te voy a dar una señal cuando vayas y les encuentres por la retaguardia para vencerlos. Es una estrategia que Dios le está dando. Versículo 24, ¿qué pasó? Versículo 24 viene la señal: y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras. Eso es probablemente un viento que Dios iba a mandar, que iba a mover los árboles de una manera especial. Dice: cuando oigas eso, entonces te moverás
temas, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Entonces, David, cuando escuches el viento en los árboles, Jehová va a herir y tú tienes que esperar esa señal para entonces por la retaguardia salirles al encuentro en sorpresa y Dios, dice Dios, los voy a herir para vencerlos. Hermanos, aquí hay una comparación muy sutil. ¿Qué hizo Saúl en 1 Samuel 13 con la señal que Dios le dio? ¿Se acuerdan? Saúl no esperó la señal de Dios. Saúl se adelantó a la señal de Dios. Saúl debía esperar a que viniera Samuel a ofrecer el sacrificio y Saúl no, se adelanta y él ofrece porque el pueblo se le desertaba. Y aquí tenemos a David esperando la señal. Versículo 25 vemos su obediencia. Y David lo hizo así, ¿lo ven? Obedeció a Dios, como Jehová se lo había mandado. E hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Aquí, hermanos, vemos cómo Dios pudo pulverizar a los filisteos sin la ayuda de David. Dios le pudo haber dicho a David, David, quédate en tu palacio, yo los destruyo con mi mano poderosa, pero no lo hizo así. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quería usar a David para vencer a los filisteos y así la fe de David se fortaleciera. Dios le dio la victoria 2 veces en este capítulo y las 2 veces fueron fuera de Jerusalén para que la confianza de David fuera en Dios y no en una ciudad. Dios se presentó en estas batallas como un experto en la guerra para que David dependiera de él, de Dios y no de su propia sabiduría. Dios peleaba las batallas de David, hermanos, esta es la idea. Dios peleaba las batallas de David. ¿Qué comparación con Saúl en capítulo 8, versículo 20, cuando el pueblo dice, ponos un rey que pelee nuestras batallas? Sí, Saúl fue un rey que peleó las batallas, pero aquí es David donde Dios pelea las batallas por él y por Israel. ¿Cómo, cómo tenemos a este David, hermanos? ¿Fue nada más porque sí? No, acuérdate, 18 años lo forjaron. Este David del capítulo 5 es un David herido, con cicatrices, con dolor, con recuerdos tristes, con momentos a punto de morir que Dios lo forjó y lo hizo madurar para ser este David. ¿Imperfecto? Sí, hermanos, imperfecto, pero maduro, más maduro que al principio. Y tengo que terminar, hermanos, diciéndole la pregunta del inicio. ¿Cómo es posible que Dios bendiga a alguien como David? ¿Cómo es posible que Dios derrame estas bendiciones sobre un hombre tan imperfecto? Porque ese capítulo está describiendo la cúspide de la vida de David. ¿Cómo es posible que Dios le haya entregado el reino, confirmado el reino y guiado el reino cuando David no merecía esto? Y sabes qué, nosotros tampoco lo merecemos. ¿Por qué Dios lo hace con nosotros? ¿Por qué me sigue dando trabajo? ¿Por qué me sigue dando alimento? ¿Por qué me sigue dando salud? Es para que Dios me fulminara y a ti también nos quitara la vida de inmediato, nada más con que nos vinieran al recuerdo 3 pecados del pasado. Con eso tengo para que Dios me elimine, me mandara un rayo y me aniquile por siempre, eternamente, y me mande al infierno, porque eso es lo único que Dios me debe, mandarme al infierno. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hizo con David? Hermanos, aquí está, por su gracia, pero específicamente por 3 razones. ¿Listo? Por 3 razones. Número 1, porque David era un creyente verdadero que vivía arrepintiéndose. Y Dios bendice eso. Dios bendice al creyente que se arrepiente. Número 2, porque Dios había hecho la promesa a David de ponerlo en el trono y Dios cumple sus promesas. Así que no es por, uy, es que Dios amaba tanto a David que no, no, no. Dios era fiel a su propia palabra. Dios bendecía el arrepentimiento de David. Y en tercer lugar, porque David, como nosotros, estaba en un proceso de santificación, despojándose del pecado y obedeciendo a Dios. Y en ese proceso de madurez espiritual, Dios bendice también a los obedientes. Por estas razones es que hombres como David, aunque imperfectos, Dios los bendice por su gracia, porque son creyentes que se viven arrepintiendo, porque la promesa de Dios está firme y porque estamos en un proceso de santificación donde Dios nos hace sufrir, pero nos hace madurar y entonces nos bendice. Hermanos, seamos como David en este caso, reconozcamos que de Dios viene la victoria, confiemos en Él y no en otra cosa y crezcamos en santificación y madurez como David. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias por el ejemplo de David. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a reconocer y a exaltar a nuestro querido Señor Jesucristo, el único que sí nos impacta, el único que sí nos da destellos de perfección y fuera de Él no hay nadie, Señor, pero ayúdanos a perseguir la humildad, la madurez, el arrepentimiento. Señor, aquí los que estamos reunidos, danos un corazón humilde, que nunca pensemos que no hay nada de qué arrepentirnos, que nunca nos sintamos merecedores
merecedores de tu gracia, que nunca nos cruce, Señor, por el corazón el pensamiento de que tú nos das porque lo merecemos, estaríamos totalmente equivocados, Señor, es un pensamiento aborrecible delante de ti. Señor, si tú nos bendices, no es por algo que hicimos, es por tu gracia, Señor. Pero ayúdanos a seguir madurando, a seguir creciendo, a arrepentirnos, a seguir avanzando, Señor, en la vida cristiana y que tú sigas cumpliendo fielmente tus promesas sobre nosotros. Gracias por tu palabra hermosa. Te alabamos por ella en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, hermanos.